Gloria a Dios, aleluya. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa noche que el Señor, Dios de Israel, Dios de nosotros, Dios nuestro, nos regala a cada uno de nosotros en esta noche especial, esta noche de bendición. Podemos darle gracias a Dios por este día, lunes 8 de septiembre de 2025. Estamos en el mes 9 de este año 2025 y como cada lunes estamos en nuestro programa abriendo la Escritura. Para mí es una bendición, un privilegio, una honra poder compartir la palabra de Dios con cada hermano a través de esta plataforma de Facebook. Quien le habla y le saluda es su hermano Félix Onel Pérez desde la República Dominicana. Saludamos a los hermanos que se encuentran en la diáspora, hermano Joan Baby Rosario, el doctor Francisco Aquino y muchos hermanos más que se encuentran en el extranjero. Dios le bendiga de manera especial. Hoy, como cada lunes, tenemos nuestra enseñanza, nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos hablando del libro de Mateo, un libro de suma importancia. Hemos estado hablando los días pasados, hemos estado hablando de las parábolas que hay en todas las parábolas que hay en el capítulo 13 del libro de Mateo, ¿verdad? Entonces, hoy nos concierne hablar de un tema que, a pesar de que causa tristeza, y es en el capítulo 14, vamos a iniciar hoy, vamos a entrar hoy, entramos en un capítulo lleno de tristeza, pero también hay algunas enseñanzas que podemos traer y así poderlas compartirlas con ustedes. Hablar de la muerte de Juan el Bautista es sobre un final triste que tuvo Juan. ¿Por qué? Porque primero fue puesto en prisión por una razón injusta. Gloria al Señor. Y todos nosotros que estudiamos la palabra, creo que debemos analizar el tema con profundidad, ya que hemos visto diferentes tipos de personas hablar del tema de la muerte de Juan el Bautista. Algunos han causado que Juan el Bautista no tuvo ética, porque hablarle a un rey de esa forma, hablar a un rey de tal manera, pero nosotros, hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder tener un juicio competente de lo que podemos hablar, de lo que conocemos, de lo que sabemos, y poder así emitir una defensa correcta o hacer una defensa correcta. Es importante para todos nosotros poder entender lo que significa la muerte de Juan
el Bautista, que es el capítulo 14 que estamos entrando, y vamos a hablar de la muerte de Juan el Bautista. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 14 del libro de Mateo. Un libro muy interesante. Richard Sánchez, Dios te bendiga y te guarde, amado. Por estar ahí. Vamos a leer los primeros versículos, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice así las escrituras. En aquel tiempo Herodes el tetrarca, apunte eso ahí, tetrarca, oyó la fama de Jesús. Oyó la fama de Jesús. Y dijo a su sirviente: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obra en él, esas virtudes. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Quiero que usted pueda entender que Juan el Bautista Herodes pensaba que Elías había reencarnado. O nosotros se entendía que Juan, para algunos cometió una indecencia, para otros no tuvo ética como tuvo Jonatán con David. Pero siempre que se habla de un texto sin analizar los contextos, se va a cometer falencia de interpretación, error, y la interpretación es incorrecta y el uso es incorrecto. Después que se acomete o se usa un texto sin primero analizar el contexto, que es la razón y el por qué, la causa, por qué Juan el Bautista murió, por qué lo asesinaron, por qué le cortaron la cabeza. ¿Fue una indecencia? ¿Era un deber? Jonatán y David no se pueden encajar porque no hay forma, porque los contextos son diferentes, las circunstancias son diferentes. Claro, David era rey y Herodes también, pero hay una diferencia.
David violentó cometiendo adulterio y asesinato. Sin embargo, Herodes cometió algunas faltas y Juan el Bautista reprendió esa falta. Y por reprender esa falta le costó la vida. ¿Cuál es el problema? El problema era con Herodías. Aunque podemos encontrar algunas cosas similares entre uno y otra historia, tenemos que poner claro y ver quién era Herodías. ¿Sabe por qué? Porque Urías y Jezabel eran esposos. Urías y Jezabel eran esposos y David era rey. La codició, la mandó a buscar y se acostó con ella y mandó a matar a Urías. Cometió adulterio y cometió homicidio. Pero en el caso de Herodías es muy diferente, porque hay un rasgo familiar involucrado en el problema con Herodías. Porque nada más se sabe una parte que lo predican, pero hay una parte que debemos ver si había una familiaridad entre por qué que Juan está reprendiendo ese pecado. Entonces, antes de nosotros coger un texto violentando líneas de interpretaciones de un testamento a otro, que muchas veces no tenemos en cuenta eso, porque por eso es que tenemos que hacer el exégesis del texto, la interpretación bíblica, el contexto, porque el problema con Herodías no solo se debía a que era la ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Vamos a ver, el hermano de Herodes. Ese no solamente es el problema, porque esa es las partes que la gente predica y conoce. Que nada más se conoce que era hermano de Herodes, pero vamos a ver el fondo histórico, familiar y matrimonial que se encuentra enredado en este problema, que no fue solamente que era esposa de su hermano. Porque recuerde que por ejemplo, si nosotros usamos a David, tenemos que usar a Judá, lo que pasó con Judá, que es la bigamia. No tuviste hijo de un hermano, te podías casar con otro hermano. Bigamia, poligamia, diferentes tipos de matrimonio, que muchas veces nosotros conocemos uno. Entonces, cuando nosotros analizamos que aparte de que era hermano de Herodes, sino que también ambos eran sobrinos, no solamente era que eran hermanos, sino que aparte eran sobrinos, tanto Felipe, tanto Herodes como él, eran hermanos. Herodes y Felipe también eran sobrinos, porque eran hijos de un matrimonio con diferentes mujeres. Voy a dar paso para que usted lo entienda.
sino que también eran sobrinos de ambos. No solamente el problema de que era ex esposo de Felipe, hermano de Herodes, sino que era sobrina de ambos, porque ambos tenían familiaridad. Y nosotros tenemos que ver qué violentaron, qué mandamiento de Torah. Ellos violentaron a tomar la misma mujer siendo familiar y sobrino de un matrimonio que solamente con diferentes madres. Entonces, todos ellos eran hijos de Herodes el Grande. ¿De quién eran hijos? Todos ellos eran hijos. Por eso yo le dije al principio que cuando mencionamos Herodes Tedrasca, es importante que usted sepa de qué Herodes Tedrasca es que se está hablando aquí. Entonces, tenemos aquí que todos ellos eran hijos de Herodes el Grande, pero diferentes matrimonios. Entonces eran familia. Ya hay un mandamiento de Torah. Ya hay un mandamiento. Ya se había prohibido esa práctica de incesto en familia. Levítico 18. Ya había una provisión, pero vamos a verlo más pasito. Entonces, la familia de Herodes, que proviene de Idumea, no sé si usted sabe quiénes son los idumeos, que son descendientes de Esaú, que son Edom, ¿verdad? Que significa rojo. Recuerda que rojizo, tierra roja, Edom, que vienen los edomitas, que son descendientes de Saúl, enemigo también de Israel. Pero eso es otro tema. Quienes eran descendientes de Saúl, aunque ellos se convirtieron al judaísmo, en realidad no eran personas devotas. Aunque se convirtieron al judaísmo, no eran devotos al judaísmo, sino que practicaban el paganismo. Dado a que eran influyentes y a fines de lo que los romanos les fue dada autoridad como gobernante en ese renglón de personas. Juan confrontó a Herodes basado en lo que está escrito en la Torá, prohibido las relaciones íntimas entre parientes cercanos. Una cosa es pariente cercano, como el caso de Caín, que fue con un pariente cercano. No se puede decir que es una hermana, porque de papá y mamá no se podía. Porque aunque no había una ley dictada, ya había un conocimiento ordenado en el hombre. El hombre tenía un conocimiento. El conocimiento que hizo daño al hombre fue el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre tenía conocimiento, conocía al hombre. Porque ¿cómo podía poner nombre a los animales sin conocimiento? Entonces, por eso que hay muchas cosas nosotros debemos que analizarlas antes de terminar una postura o una enseñanza. Y tener algo como verdad, tenemos que avalarlo, sustentarlo, analizarlo y posteriormente tenemos que tener, porque número 1, tenemos Levítico 18, versículo desde el 1 hasta el 18, la primera prohibición sobre parientes cercanos. ¿Por qué? Que eran de un mismo matrimonio. Por ejemplo, si nosotros vamos al caso de la familiaridad entre Betuel, Abraham, Labán y esa gente,
Nosotros damos cuenta que Belté y Abraham eran familia, son parientes. Sara es media hermana, pero es lejana, de padre. Pero aquí, de diferentes matrimonios con el mismo hombre, parientes cercanos, era prohibido en Israel. Era prohibido en la Torá. Ya había una Torá. Si no había una Torá escrita, está bien. Pero viendo Torá escrita, ya, si se violenta después de ahí el mandamiento. Por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia para no ser prejuicio, porque no podemos presentar un Dios ogro, un Dios injusto. No, Dios es justo aún en su propio juicio, dice la Santa Escritura. Entonces, yo voy a leer un texto de la 2, porque hay una parte desde el capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 18. Luego tenemos Levítico 20, versículo 21. Ese texto yo lo voy a leer, lo voy a buscar y se lo voy a compartir a ustedes. Porque Levítico, ¿por qué? Porque Levítico es donde están todas las leyes. Cada libro de Torá que están en la colección de los 613 mandamientos de Torá, en los 5 libros del Pentateuco. Entonces, en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, todos saben que Levítico es la legislación de la ley, donde van todas las leyes escritas, morales, ceremoniales, de toda forma, civiles, la forma de vivir con el vecino, cómo convivir, robar, cualquier molestia, cualquier celo. Ese es el libro de la ley. Ahí que están todas aglomeradas. En los diferentes libros hay mandamientos, hay estatutos, pero leyes morales para convivencia, para vivir con el prójimo. Levítico está ahí. Entonces, en Levítico capítulo 20, versículo 21, por eso es que es bueno que usted entienda que cada libro de Deuteronomio solamente es una repetición de lo que son los otros 3 libros. Deuteronomio, que en hebreo es Devarim, que es una recopilación de instrucciones que se le da. ¿Por qué? Porque a la gente que se está dando son las personas que van a entrar en posesión de la tierra. Entonces tenemos Levítico 20, versículo 21. Vamos a leerlo. Cualquiera que durmiese con la mujer de el hermano de su padre, escucha bien, del hermano de su padre, que ellos eran sobrinos, ¿verdad? Hijo de Herodes el Grande. Estamos hablando de Herodes Tetrarca, que es reprendido por Juan el Bautista. Herodes el Grande, esa dinastía de Herodes, Herodes Alpista, que mandó matar, Herodes que mandó matar a todos los niños. Entonces, oye de la fama de eso, todos los niños, la matanza de los niños, el lamento que hubo buscando matar a Jesús. Entonces, estamos en el verso 20, ¿verdad? Entonces, y cualquiera que durmiere con la mujer de su hermano, de su padre, con el hermano de su padre, no podía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un mandamiento. Hay un mandamiento.
la desnudez de su hermano, del hermano su padre, no podrá descubrirla. Hay una prohibición, no puede descubrir la desnudez del hermano de su padre. Su pecado llevará a que morirán sin hijos. Si usted quiere una prueba, y es lamentable que yo coja esto como una base, pero está en la Escritura y usted lo puede estudiar. Si los hijos de Judá tuvieron hijos, ninguno tuvieron descendencia. ¿Por qué? Morirán sin hijos. Y cuando ellos lo hicieron, todavía no estaba este mandamiento. Pero aquí sí está el mandamiento. Quizá a ellos se les podía escabullir porque no había un mandamiento todavía de Torah fijo con esto, plasmado, anunciado, enseñado en la sinagoga, enseñando en el pueblo, enseñando en los hijos, enseñando en los padres, que estaban no solamente escritos, sino que eran enseñados. Después del conocimiento, usted peca, usted violentó. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la ley identifica el pecado y culpa. La ley no libera, la ley te condena. Quien te libera es la gracia de Cristo. Entonces, tal que haga esa práctica, morirá. ¿Por qué? Porque tenía que morir apedreado por descubrir el hecho de su padre. Algunos usan ese texto para asuntos de canto, Noé. Eso hay que tener cuidado también, porque eso es tardío y aquello es allá. Entonces, Herodes no tuvo bien el llamado de atención. Su primera reacción fue querer matar al profeta, pero no lo hizo para no perder el favor del pueblo. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una trama, un banquete. Entonces, verso 5. Aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraba a Juan como un profeta. No podía poner la mano al pueblo porque el pueblo tenía como un profeta a Juan. Un profeta. Y si tú observas el ministerio de Juan, señales, milagros, sanidades, no hizo. Pero el pueblo tenía como un profeta, porque lo que hablaba se cumplía y tenía profecía como señales de que Dios lo va a escoger como profeta a él también. Lo tenía como un profeta el pueblo. Entonces, pero Herodes no era el único con deseo de eliminar a Juan, sino también su esposa Herodía quería matar al profeta porque amenazaba su posición. ¿Por qué? Porque dijo: no te lícito tomar a la mujer de tu hermano, que la tomó como su esposa, la mujer de tu hermano, y está prohibido tú descubrir el hecho, la desnudez de tu hermano, acostarte en el hecho de tu hermano, es prohibido en la Torah. Busque para que usted vea el mandamiento, que si no me falla la mente, el mandamiento 316 o 317 del Parashá de Torah. Son 613 mandamientos. Entonces, eso era mandato obligatorio. Eso no encaja en los 245 positivos. Eso van en lo negativo, porque era obligatorio guardarlo. Entonces, amados, Herodías mandó a su hija del previo matrimonio seducirlo con una danza.
versículos 6 y 7. Dice: pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. ¿Qué pidió la joven? La respuesta no vino de ella, sino de su madre. Porque él está diciendo: pídeme lo que tú quieras, que yo te voy a dar. Pero la respuesta no viene de la joven a que se hace la pregunta, sino que la joven habla con su madre, y la madre que le dice: pide las cabezas de Juan el Bautista en una bandeja. ¿Por qué? Porque ella buscaba el mal. Tanto Herodes como ella, las dos, querían matar a Juan el Bautista porque le dijeron la verdad. Bien, verso 8 dice: ella, instigadas por su madre, dijo: deme aquí una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué dijo? Instigada por su madre, preparada por su madre, persuadida por su madre, pide la cabeza de Juan el Bautista. Porque no fue a la mamá que le pidió la petición, fue a ella. Cuando ella danzó, a Herodes le agradó la danza y le pidió públicamente: pídeme lo que tú quieras. Y como la madre tenía entre cejas a Juan el Bautista, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y como Herodes también quería la cabeza de Juan el Bautista, le cedió, porque públicamente hizo un compromiso públicamente. Entonces, por el otro lado, ya había llegado el tiempo de Juan, y también era tiempo en que los discípulos de Juan pusieran sus ojos en Jesús, que fue que hablamos en el capítulo 11, cuando estuvimos hablando del arresto de Jesús, de Juan, que Juan le mandó preguntar si era él que tenía que venir o había que esperar a otro. Cuando le contaron a Juan en la cárcel los hechos, lo que estaba aconteciendo en el ministerio de Jesús, algunos dicen que Juan se le olvidó, que Juan se turbó, que Juan, no señor, nada de eso. Juan estaba muy claro quién era Jesús. Él no mandó a preguntar, no, porque la respuesta que Jesús le dio: no, dile a él que los ciegos ven, los ciegos ven. ¿Viste a los ciegos? Eso es un milagro que lo hace todo el mundo. No, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Y los endemoniados son libertados. ¿Entiendes? Esas señales, no, quédense con ellos. Juan sabía, porque Juan tenía señales de antes. Juan se preparó 30 años para preparar el camino de Jesús. La vida de Juan, el nacimiento de Juan, fue preparar el camino de Jesús. Y a Juan se le reveló, y a Juan se le dijo: al que tú veas que desciende en forma corporal de paloma y se mantenga sobre él, ese es el Mesías. A Juan se le dio la señal, hermano. Lea su capítulo 3, lea su capítulo 11 del bautismo, lea Malaquías capítulo 3, versículo 3, léalo. Juan fue preparado para preparar el camino. Es aquí el Cordero de Dios cuando lo vio que venía. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo Juan ahora dice que se le olvidó que se turbó? Juan quería conectar sus discípulos con Jesús, porque ya él no iba a estar. Por eso él dijo: es necesario que yo mengue para que él crezca. Entonces, Juan no sabía. Dios te bendiga,
Jonathan, te bendiga. Dios te bendiga, evangelista Bella Díaz de Chile. Dios te bendiga y te guarde. Para una próxima sí podemos hacer la llamada que yo vi que solicitaste, uniste al chat, pero la próxima sí la puede hacer. Entonces, ¿cómo reaccionó Juan? ¿Cómo reaccionó Jesús a la noticia de Juan, a la muerte? Dios no podía librar a Juan de la cárcel, claro, pero hay un propósito y ya lo cumplió. ¿Qué va haciendo? Bien. Entonces, verso 13, 14-13, dice: al oír esto, Jesús se retiró de allí a una barca, solo en un lugar desierto. Escuche bien. Jesús se retiró solo a un lugar desierto. Y cuando la multitud lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Lo siguieron a pie desde las ciudades, de que la gente supo que Jesús estaba allí. Evidentemente Jesús sintió la necesidad de pasar un tiempo a solas con el Padre, porque fue una noticia muy fuerte. Juan no solo era su primo, sino que él era el mensajero enviado a preparar el camino para la llegada del Mesías. Entonces, Isaías capítulo 40, versos 3 al 5, lo podemos corroborar la información. Isaías porque eso así, hermano, la Biblia es una fuente inagotable. Voy a buscar Isaías, voy a buscar, usted puede buscar Juan capítulo 1, verso 23, Marcos capítulo 1, verso 2 al 5, y vamos a ver Isaías capítulo 40, profetizado por Isaías. Voy a ver si sé el año cuando Isaías lo habló. Dentro de la profecía cumplida, 300 y pico profecías cumplidas en el avenimiento de Jesús, que se habló 300 profecías y se cumplieron en Jesús, en su ministerio, en su muerte, en su crucifixión, 300 profecías, más las que faltan por cumplirse todavía. ...20, 40, verso 3 al 5, dice lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparar camino al Señor, enderezar calzada en el yermo en vuestro Dios. Todo valle acá alzado, y bájense todo monte y collado, y lo torcido se enderecen, y lo áspero se allanen, y se manifieste la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, que la boca del Señor habló. Voz que decía, da voces,
Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Entonces, ¿qué está hablando? Preparar el camino, la senda, collado, lugares torcidos enderezados. Está hablando a Israel, está hablando al pueblo de Dios. ¿Usando qué? Usando algunas ilustraciones como monte, collado, ¿verdad? Entonces, tenemos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra así mismo. Mira aquí. Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Bien, eso se me pasó la fecha. Tengo que estar aquí escrita. Isaías 40. En el 702 a.C., Isaías profetizó eso. Tiene cumplimiento acá, en la vida de Jesús. ¿Cómo? En Juan el Bautista. Preparar el camino del Señor. ¿Qué significa? Preparar a Israel, al judío, llamando a Israel al arrepentimiento, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, enderezar la senda, las montañas, los collados, los lugares altos que bajen. Está hablando de Israel, usando lenguaje usando analogía de montes y collados. Entonces, también usted puede buscar a Marcos capítulo 1, verso 2 al 5. Marcos, así mire, está aquí mismo. Capítulo 1. Capítulo 2, verso 2 al 5. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él uno trayendo un paralítico, que era traído por 4. ¿Qué comenzamos a ver? El inicio del ministerio de Jesús. Juan solamente era quien iba a preparar el camino. Juan
Dice, es necesario que yo mengüe para que crezca. 18:30. Entonces, el oficio de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Era preparar el camino del Señor. Todas las personas, no solamente Juan, Isaías tuvo una muerte trágica también. Por ejemplo, Timoteo tuvo una muerte solitaria. Quizás no murió en una con la cabeza cortada, pero murió solo en una plaza tirado, después de golpearlo, maltratarlo. Es decir, los hombres de Dios sufrieron por causa del evangelio de la verdad. Y Juan el Bautista, tristemente, murió. Y Jesús, en vez de coger para allá, a donde estaba él, a velar, no, se fue a una parte desierta. Y dándose cuenta a la gente que Jesús estaba en aquel lugar, cogieron para allá. Y eso era que Juan quería. A su mismo discípulo dijo, vaya y díganle. El interés de Juan es que sus discípulos se convirtieran en seguidores de Cristo, porque solamente él cumplió con la preparación del camino. Así que este estudio es muy bueno. Es muy bueno. Y yo le invito a que usted pueda leerlo en su casa, estudiarlo y analizarlo. Bien, verso 10 al 12 dice, y enviando degolló a Juan en la cárcel y fue traído su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron la nueva a Jesús. La misión de Juan el Bautista era presentar a Jesús. Así lo hizo, cumplió su asignación. Creo que lo más correcto y lo más importante para un hombre de Dios es poder cumplir la asignación por la cual Dios lo ha puesto en esta tierra. El precio a cumplir esa asignación a Juan le costó caro. Es triste, le costó ser decapitado, pero Juan no murió sin cumplir la asignación que él dio de todos nosotros, al igual que él, que el Dios de él se lo encomendó a él. Por eso usted tiene que tener cuidado, porque usted tiene una asignación que cumplir, igual que yo, que tengo una asignación que cumplir. Hablar la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra, lo que Dios me permita. Llevar la palabra a aquellos, dar por gracia, porque por gracia hemos recibido. Juan el Bautista cumplió su asignación. Nosotros también debemos cumplir nuestra asignación.
tenía que presentar a Jesús, preparar el camino a Jesús, llamando al arrepentimiento, lo hizo. Procuremos nosotros que el día que partamos de esta tierra, hayamos cumplido satisfactoriamente, por lo cual Dios nos ha llamado y nos ha encomendado el Evangelio de salvación. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y el próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a entrar en la alimentación. Recuerden que estamos dando Mateo capítulo 14. Hoy llegamos hasta el versículo 12. El martes próximo